Si deseas conocer a qué joven club dirigirte en cualquier lugar del país, puedes llamar al teléfono 863-3349. Escribir al correo electrónico ecurret@jovenclub.cu o consultar el sitio web www.jovenclub.cu, donde encontrarás en el menú superior el directorio digital del Joven Club. Este posee información necesaria para que puedas contactar con cada una de las instalaciones del país y sus sedes provinciales. Comenzamos a conocer el porqué y las posibilidades que nos ofrece Ecurret para construir juntos un espacio donde el conocimiento se comparte y crece. Una enciclopedia a la que nos referíamos como Wikipedia antes de la pausa, estamos reanudando nuestra clase, ha alcanzado determinado nivel de fidelidad en temas, pudiéramos decir, de ciencia establecida, en las ciencias exactas, que pueden ser en los que no hay discusión, o sea, qué cosa es un átomo de carbono, qué cosa es un elemento químico o qué cosa es una fórmula matemática. No así en ciencias que pudiéramos llamar sociales, en la historia. Ha acumulado un gran volumen de información, estamos hablando de 3,6 millones de artículos, la versión en inglés, en español, alrededor de 700.000 artículos, y ha logrado proyectos en la inmensa mayoría de las lenguas existentes en el mundo. También ha tenido problemas a partir de la diversidad de fuentes, de la manera en que participan los usuarios. Por ejemplo, el senador norteamericano Edward Kennedy, ya fallecido, falleció en la enciclopedia antes de fallecer en la vida real debido a un error de la información que se colocó, y también podemos decir que es fruto de la misma hegemonía existente en el mundo digital, que es la misma que existe en el mundo real, por llamarlo de algún modo. O sea, las desigualdades en el acceso a la información, las desigualdades en la generación de los contenidos que existen en el mundo real, también son replicadas para este tipo de proyectos en el mundo virtual, ¿no? Y esa estratificación la podemos ver aquí con algunos datos. O sea, en el mundo hay cerca de 7.000 millones de habitantes. De ellos tienen acceso a la red 5.000 millones. Viendo nuestra lengua, estamos hablando de 124 millones de conectados a la red sobre 450 millones de personas en el mundo que hablan español. En el caso de Wikipedia, estamos hablando de 1,8 millones de usuarios de habla hispana registrados, o sea, que pueden colocar contenido en la enciclopedia, y de ellos, realmente, que son los importantes, porque son los que están activos, pusieron contenido como promedio en el último mes, 15.000 usuarios. ¿Por qué este concepto de usuarios activos es importante? Porque de ellos surgen los llamados bibliotecarios, que eran aquellos a los que nos referíamos como moderadores. O sea, aquellas personas que pueden borrar artículos, pueden bloquear un colaborador que violó las políticas, y de alguna manera liderean el desarrollo de la herramienta. Si vemos esto desde el punto de vista más organizado, pudiéramos ver cómo se va subiendo de un escalón a otro en esas proporciones que, si nos fijamos bien en términos porcentuales, el que pasa de un nivel al otro es alrededor del 1%. O sea, el 1% de los registrados es el activo. El 1% de los activos son los bibliotecarios. Y eso pudiera realmente tener cierta lógica y cierta coherencia si solamente se basara en el talento, en la información y en la participación cuando todos tienen las mismas oportunidades. Pero para participar de un proyecto como este, lo primero que hay que tener es acceso, o sea, conectividad. Ya vimos que hay una inmensa mayoría de las personas que no la tienen. Hay que tener un equipamiento que también está restringido por razones económicas a la inmensa mayoría de las personas, y hay que tener una formación en el dominio de la informática que también no está disponible para muchas personas. Incluso para los que la tengan no está disponible su ejercicio porque no tienen los instrumentos para ejercerla sistemáticamente.
Pero lo más importante de todo eso, no, o sea, vamos a suponer que se tenga el conocimiento y se tenga la posibilidad, o porque se posee individualmente, o porque se tiene un centro de estudio, un centro de trabajo. Lo más importante es el tiempo. ¿Y quién tiene el tiempo? Aquella persona que dispone de un grupo de comodidades en su vida, o sea, que no tiene que trabajar para sobrevivir, que no tiene un nivel de ocupación alto que le implica disponer de su ocio dedicado a este tipo de actividad, y por tanto esa construcción de aquel contenido que pudiéramos decir no es ciencia establecida, está predeterminado por los grupos sociales que son mayoritarios en el acceso a estos servicios, ¿no? Y esto a la vez guarda relación para dónde se crean esos contenidos, o sea, desde dónde se crean esos contenidos, mejor dicho, disculpe. O sea, esos contenidos para los temas históricos, para los temas que pudiéramos decir menos contemporáneos, bueno, por supuesto están en los libros, en otras enciclopedias en papel, y también están en la red. Aun cuando sean contenidos, pudiéramos decir, distantes o relacionados con hechos distantes en el tiempo, pudiéramos decir, la llegada de los europeos a nuestro continente hace más de 500 años, siempre están marcados por una percepción. Para muchos del lado de allá del Atlántico, ese es un momento que pudiéramos llamar de descubrimiento de América, un término que aún perdura. Para los que intentan una percepción neutral, se dice que es un encuentro de culturas. Pero para los que lo sufrieron aquí y pertenecen a pueblos originarios, casi fue un exterminio, y se dice que es también un choque de culturas en que una cultura fue aplastada por otra. Eso es con un acontecimiento que ocurrió hace más de 500 años. ¿Cómo será entonces con acontecimientos que ocurren en nuestros días? Esos acontecimientos son tomados de la prensa, generalmente, que son los que reflejan el acontecer diario. Y la presencia de esos medios generalmente es tomada desde la red. Ahora, si vamos a la percepción de esa información contemporánea, ¿cuáles son los medios predominantes? Ahí podemos ver, por ejemplo, en la red, el ranking en el año pasado, el año 2010, de los periódicos mejor posicionados que constituyen la principal fuente de información contemporánea en la red. Como lo ven, el primero es de New York Times, en español el primero es el periódico español El Mundo, por allá abajo está el periódico español El País, creo que es el lugar 19. Y ahora, ¿qué necesitan esos periódicos para ser de los primeros? Bueno, pues por supuesto, un posicionamiento que se va también, su ubicación en los servidores, se le va a aquella empresa que vimos, a Google, que dona después a Wikipedia, como también vimos, y también necesitan tecnología, y esa tecnología también es dinero. O sea, hay que tener buenos especialistas bien pagados para que dominen las tecnologías, para que esos medios estén bien colocados, y cuando uno busque una palabra no le salga el de un periódico de Cuba o de Venezuela, sino el de un periódico de España o de los Estados Unidos. Y no obstante, todos esos contenidos también están mediados por, como dice el científico, el lingüista, politólogo norteamericano, considerado entre los más importantes intelectuales del mundo, Noam Chomsky, que esa percepción y esa generación de contenido está mediada por quiénes son los anunciantes de ese periódico, quién los paga, quiénes son los accionistas de ese medio, o sea, quiénes son sus propietarios, o sea, quién tiene la propiedad de ese medio, y cuáles son las fuentes que ese medio cita, que generalmente son o otros medios que tienen el mismo esquema de anunciantes y propietarios, o fuentes gubernamentales entre los gobiernos más importantes del mundo, por supuesto. Esa cruce, pudiéramos decir, de influencia, nos damos cuenta que los que poseen todas estas características son los mismos que tienen la conectividad, tienen los medios técnicos y tienen el tiempo para participar de la generación de esos contenidos, y por tanto terminan prevaleciendo aquella concepción en la que una percepción de grupos minoritarios es impuesta al resto como la única manera de ver determinadas concepciones o determinados conocimientos que pudiéramos decir no son aquellos en los que pertenecen a las ciencias naturales,